Señores, buenas noches. Mi nombre es Fabio Galvez. Estoy bastante complacido de poder estar en este tiempo con ustedes para poder compartir los conocimientos y la experiencia que tengo en lo que es la gestión operativa de edificios. Espero que sea esta reunión de su agrado y sobre todo que sea muy constructiva para todo lo que ustedes quieren emprender hacia adelante. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy día comentando acerca de la importancia que tiene el tema que nos reúne el día de hoy, la administración inmobiliaria. Y podemos tener muchos conceptos de lo que significa la palabra administración. En realidad hay bastantes, yo sé que ustedes también pueden tener los suyos, pero tenemos acá uno que nos proponen y habla acerca de acciones. Cuando habla acerca de acciones, habla acerca de movimiento, habla acerca de una dinámica, pero una dinámica y movimientos coordinados, controlados, articulados para lograr finalmente un objetivo, ¿no? Cuando hablamos de administración, la palabra que se nos viene a la mente inmediatamente es objetivo y es metas. Entonces, sin embargo, hay formas de poder lograr esos objetivos y esas metas. Y vamos a ver esta noche algunas de esas herramientas que nos permiten poder realizarlas. Pero hoy día también vamos a ver acerca de otras cosas que de repente no los vamos a encontrar necesariamente en un formato académico o en una sesión de clases, sino temas que involucran directamente a la persona, a nosotros mismos y de la forma en cómo nosotros vamos a utilizar estas herramientas para que nos puedan ser realmente útiles. Y la administración de inmuebles es un tema que no escapa a ello, ¿no? Administrar un inmueble significa muchas cosas. Una de las cosas que significa es que en el tiempo que nosotros estamos haciendo el trabajo debemos tener claro algo, que la administración de un inmueble tiene un objetivo. Estamos hablando ya de esa palabra minutos antes de iniciar la sesión, y es que el objetivo de la administración de edificios es lograr que el inmueble sea rentable en el tiempo, o que mínimamente mantenga un valor rentable en el tiempo. Entonces, esto significa que debemos descartar totalmente la idea de que administrar un inmueble solamente reduce las tareas a lo que es el orden, la limpieza, el tener todo presentable. Esto va mucho más allá de eso. Estamos hablando de una actividad profesional que involucra una serie de uso de herramientas de gestión que vamos a empezar a realizar a continuación. Y les voy a ir mostrando la primera. Y tenemos ahí la primera pregunta: ¿qué es la administración? Seguramente ustedes tienen muchos conceptos. Aquí yo tengo anotados algunos que seguramente ustedes están viendo en este momento. Una de las primeras dice que es delegar funciones dentro de un grupo, acá le llaman colectivo. Otra definición dice que la administración es una técnica para organizar a un grupo de personas. Otra definición que encontramos aquí dice que es una disciplina y es un proceso que tiene por misión la conducción racional de actividades. Y pueden haber muchas más, y estoy seguramente que ustedes tienen otros conceptos también, pero finalmente la administración es algo que nosotros, aún sin tener una definición clara, y eso es lo interesante de este tema, es que lo practicamos consciente o inconscientemente. Es más, yo me atrevería a pensar que ustedes, para poder estar reunidos conmigo a esta hora de la noche del día de hoy, han tenido que hacer cosas previas para estar a esta hora asistiendo a la clase. De repente han tenido que trasladarse de un lugar, de repente han tenido que postergar alguna reunión o han tenido que levantarse más temprano para poder estar aquí pendiente de lo que vamos a hablar. Entonces han hecho cosas que, sin saber si es o no es administración, consiguen finalmente el propósito o la meta que ustedes quieren, que era estar hoy día acá a esta hora para escuchar esta clase. Es más, inclusive si tuviesen que estar presentes en un aula, seguramente tendrían que tomar en cuenta la movilidad que van a tomar, el tráfico, qué me voy a poner encima para poder estar presentable, en fin, una serie de cosas que consciente o inconscientemente nosotros hacemos para lograr nuestro objetivo. Eso es administración. Y para poder administrar un inmueble también tenemos que tomar en cuenta muchas tareas, muchos procesos y muchas cosas que vamos a tomar en cuenta y que vamos a aprender conforme vayamos avanzando en nuestra sesión. Y acá tenemos otro tema, el ámbito de aplicación.
¿Dónde podemos aplicar la administración? Bueno, la administración la podemos aplicar en todo, en el aspecto personal, en el aspecto profesional, en el aspecto empresarial, en todos los ámbitos de nuestra vida podemos nosotros aplicar los principios de la administración que vamos a revisar un poquito más adelante, ¿no? Entonces esto significa de que la administración es algo muy natural, muy afín a nosotros, es un tema que involucra personas, involucra organizaciones, involucra inclusive hasta principios, creencias, que finalmente van a conducir a un objetivo común, a una meta común, si lo quieren llamar de esa manera. Entonces todas estas herramientas que a continuación vamos a empezar ya a ver, nos van a tener una idea bastante aproximada de lo que estamos hablando. Y aquí tenemos el primer principio, tenemos la planificación. ¿Qué cosa es planificar? ¿Qué es lo que entendemos nosotros por planificar? Aquí se habla de que planificar es un proceso de acciones necesarias para cumplir un objetivo, alcanzar. Y hay muchas otras definiciones que podemos ver acá que nos dan la idea de lo que significa la planificación y de las ventajas que nos da el saber poder planificar. Una de las definiciones más cercanas a lo que esa palabra significa es prever. Cuando nosotros preveemos, estamos planificando. ¿Qué cosa es planificar? Significa anticiparnos a las cosas o a las acciones o a las tareas que tenemos que realizar para poder hacerlas bien. Eso significa planificación. Significa poder hacer una selección de objetivos, las tareas que vamos a realizar para poder llegar a las metas que nosotros nos proponemos a través de esta planificación. Una buena planificación nos debe ayudar a todas estas cosas. Planificar significa anticiparnos. De repente ustedes, alguno practica el juego del ajedrez. En el juego del ajedrez, el que sabe planificar, el que sabe prever, el que sabe anticiparse es el que normalmente gana. Y esos términos que estoy utilizando se relacionan mucho al tema de la planificación, porque si no planificamos adecuadamente no podemos tener buenos resultados. Definitivamente es así. Ahora, acá hay un tema muy importante, una pregunta que les quiero transmitir: ¿qué tan acostumbrados a planificar estamos? Porque yo puedo entender lo que significa planificación, lo leo en un libro, lo tengo en una diapositiva, como seguramente ustedes lo leen, pero realmente, ¿soy yo una persona planificada? ¿Estoy habituado a planificar mis actividades diarias o de repente soy una persona que vive al día, vive al minuto, o vive como muchas personas pensando, bueno, voy a hacer o deshacer como venga o se presente el tiempo? No es así. Nosotros somos profesionales, nosotros queremos hacer un buen trabajo y para hacer un buen trabajo tenemos que saber planificar. ¿Qué tan acostumbrados a planificar estamos? Si no estamos acostumbrados a planificar, difícilmente vamos a poder hacer un buen trabajo en la administración de condominios o edificios o en cualquier otro trabajo que va a necesitar de nosotros una planificación. Inclusive hasta me atrevería a decir que para poder nosotros llevar adelante nuestra familia, nuestra empresa, nuestras relaciones profesionales y personales, también deberíamos de saber planificar. Y para la administración de inmuebles, pues también es necesario planificar. ¿Qué acciones debemos tomar para poder tener todo en orden? ¿Cómo podemos planificar el trabajo de nuestro personal? ¿Cómo podemos planificar la elaboración de nuestro presupuesto? Y entre otras cosas más que vamos a ir viendo hacia adelante. Entonces, los voy dejando con esa inquietud y vamos a revisar posteriormente otro de los principios que nos van a ayudar a poder hacer un buen trabajo. Y aquí lo tienen, la organización. ¿Qué cosa es organizarse? Aquí nos están proponiendo dos conceptos. Básicamente el primero dice que es un esfuerzo colectivo. Y vaya que sí, la organización siempre va a ser un esfuerzo colectivo. Tienes varias personas que están coordinadas, donde cada uno tiene una función y donde están planificando desarrollar un determinado trabajo, porque quieren alcanzar una meta, un objetivo, como ustedes le quieren llamar. Entonces significa esto que la organización debe estar diseñada para ese objetivo. Si yo voy a organizar un equipo de trabajo, si voy a organizar unas personas para hacerme cargo de la administración de inmueble, entonces quiere decir de que esta organización debe estar diseñada, debe estar planificada para poder lograr el objetivo de administrar bien un inmueble.
Entonces ahorita estamos ya empezando a tomar el primer principio que hemos revisado y empezamos a poder concadenarlo con lo que es la organización. Si yo no planifico mi organización, entonces mi organización no va a responder a eso que yo necesito que hagan, que es hacer sus trabajos dentro de lo que es un edificio, un inmueble, un condominio, lo que ustedes tengan administrando. También se dice que la organización es la capacidad de trabajar con grupos que estén coordinados entre sí, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, donde cada uno sabe cuál es su rol, sus funciones, y que la suma de los esfuerzos de cada uno van a concretar en conjunto esa meta que nosotros estamos buscando. Entonces, pueden haber, como les dije al comienzo, muchas definiciones de lo que es una organización. Ciertamente los hay. Estamos utilizando estos dos que nos van a ayudar básicamente a lo que es la administración de un inmueble. Ahora, les vuelvo a dejar con la misma inquietud, la misma pregunta. ¿Qué tan organizados somos? ¿Estamos acostumbrados a organizarnos? ¿Sabemos organizar nuestras tareas? ¿Sabemos organizar nuestros esfuerzos para lograr nuestros objetivos? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. La organización es una herramienta muy importante, porque cuando estamos bien organizados tenemos claro lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, el tiempo que vamos a utilizar, inclusive si hablamos de costos también, vamos a saber qué cosa es lo que tenemos que invertir para que nuestra organización funcione adecuadamente. Ahora vamos a revisar otro concepto de administración. Este concepto se refiere a la dirección. ¿Y qué cosa es dirección? ¿Qué significa este principio? ¿Cómo la dirección nos puede ayudar en la administración de un inmueble? Vamos a ver. Primero, vamos a definirlo. Dice que dirección es la influencia que tenemos en un colectivo para que este colectivo logre los objetivos que estamos buscando. Entonces, eso significa que si yo estoy liderando un esfuerzo comunitario para poder hacerme cargo de un inmueble, significa de que yo debo tener todo bastante claro de cómo poder hacer el trabajo, de cuáles son las funciones y las responsabilidades que tengo y cómo yo direcciono a mi grupo de personas previamente organizado, previamente planificado para que se puedan cumplir estos objetivos. De ahí lo importante de la dirección, porque la dirección también tiene mucho que ver con la orientación. ¿Cómo orientamos a nuestro personal? ¿Cómo orientamos las tareas que se tienen que realizar para nosotros poder lograr estos objetivos que estamos buscando? Entonces, de ahí parte la importancia de esta herramienta administrativa. Dice además que sin la dirección sería más complicado alcanzar los objetivos previstos. ¿Por qué? Porque si no tenemos dirección, no tenemos un norte, no tenemos un guía y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, entendiendo de que todo es parte de un proceso concadenado como lo estamos viendo ahora. Entonces, ya tenemos 3 principios que nos van a ayudar eficientemente en la administración de un condominio. Tenemos la planificación, que significa prever, anticiparnos, diseñar antes de hacer las cosas. Luego nos organizamos para que eso que hemos planificado pueda funcionar bajo un trabajo articulado, un trabajo de equipo. Pero que este trabajo de equipo tiene que estar necesariamente bien direccionado, bien encauzado, bien orientado. Y ahora vamos a ver algo más que nos va a ayudar a poder completar este círculo: el control. Es muy importante. Pero ¿qué cosa es el control? ¿Para qué nos ayuda esta herramienta de administración? El control dice que es una definición de tantas que hay, como ustedes saben, es la medición y la corrección de ser necesaria del esfuerzo individual de cada integrante para que su acción no se desvíe de lo ya planificado, ¿no? Dice además otro concepto que es una función que complementa el proceso administrativo de la planificación, pues asegura que las tareas se desarrollen de acuerdo a lo que está previamente planificado. Entonces, si ya he planificado, si ya he organizado, si ya estoy direccionando mi esfuerzo colectivo en la administración de mi condominio, de mi edificio, de un centro comercial o tantos inmuebles que son susceptibles a la administración, entonces ahora tengo que controlar que todo eso que yo he planificado, que he organizado y que estoy liderando funcione. ¿Y esto qué significa? ¿Significa que voy a estar detrás de cada uno viendo que hagan su trabajo? No necesariamente. Esto significa que yo debo estar presto a poder corregir, mejorar, supervisar que lo que cada integrante de mi organización hace lo esté haciendo bien dentro de los tiempos y dentro de las expectativas que yo deseo alcanzar
como parte de lo que ya yo previamente he planificado. Entonces es importante controlar, porque cuando yo controlo estoy midiendo, y cuando yo mido puedo saber qué cosa estoy produciendo, qué cantidad de trabajos bien o regularmente desarrollados están haciendo, los tiempos que las personas emplean para poder hacer los trabajos asignados, dónde se está tomando más tiempo, dónde se está implementando más personal, dónde estamos utilizando más material y todo aquello que nos pueda servir a nosotros para poder hacer una mejor gestión. Entonces el control viene a ser una suerte de garantía de que todas las cosas que estamos haciendo previamente estén funcionando adecuadamente. Entonces ya tenemos estas primeras herramientas de gestión. Entonces ahora la pregunta que estamos planteando desde el comienzo: ¿estamos nosotros acostumbrados a controlar? ¿Estamos nosotros habituados a controlar, no de repente otras personas, porque de repente ahorita no estemos controlando a un grupo de personas, o quizás sí, si tenemos algún cargo de responsabilidad en alguna empresa, pero qué tan acostumbrados estamos a autocontrolar nuestra propia actividad, nuestras propias tareas, nuestras propias funciones? Tenemos esa capacidad de poder evaluarnos a nosotros mismos si estamos haciendo las cosas que ya previamente habíamos planificado, para la cual nos hemos organizado, para la cual inclusive estamos liderando nuestros propios esfuerzos. Va a ser bien complicado, estimados amigos, que si nosotros no podemos y ni tenemos esta capacidad, vamos a poder hacernos cargo de un grupo de personas. Entonces tenemos que ir poco a poco empezando a educarnos para poder hacer un buen control de las gestiones y de los trabajos que nosotros deseemos realizar. Pero así como de importante es la gestión administrativa, la gestión de operaciones dentro del trabajo de la administración de un condominio, también lo es importante las aptitudes que tiene que tener el administrador. No solamente es conocimientos, el administrador debe tener más aptitudes, ¿no? Inclusive, por ejemplo, como dice aquí, ustedes lo están leyendo en este momento, habla que los conocimientos que tiene el administrador le van a conferir algo que es muy importante: seguridad. Seguridad en todo aquello que hace, en todo aquello que realiza, en todo aquello que planifica. Debemos preocuparnos de poder fortalecer nuestra parte de conocimientos. Yo les felicito a ustedes porque eso es justamente lo que estamos haciendo ahora, pudiendo compartir nuestras experiencias, de darnos el tiempo de poder innovar, de poder conocer algo más que nos va a enriquecer a nosotros como profesionales y que nos va a permitir hacer un buen trabajo. Esto de los conocimientos nos da a entender de que no podemos conformarnos a lo que ya sabemos, o inclusive dar por entendidas las cosas que, bueno, yo sé lo que es administrar, sé lo que es planificar, no necesito que me hablen de eso. Pero la pregunta es ahora, ¿los conocimientos que tengo yo pueden ser suficientes como para poder decir, no necesito saber más, no necesito aprender más? El hecho de estar acá significa que estamos preocupados por saber y aprender más. Y eso es importante, porque si no tenemos conocimientos, no tenemos seguridad. Este curso que estamos llevando nos va a permitir tener una gama de conocimientos en partes operacionales, en partes administrativas, en partes de gestión, en partes de prevención, operación, mantenimiento y demás que vamos a ir viendo con el tiempo. Entonces es importante que el administrador tenga conocimientos. No nos conformemos a los que tenemos aquí adelante, busquemos, averigüemos, confrontemos, crucemos la información que recibimos acá con textos, con conferencias, de repente haciendo una retroalimentación con personas que ya están ejerciendo este trabajo. Estemos inquietos por saber más, necesitamos tener más conocimientos. Y así como los conocimientos son importantes, otra de las actitudes que el administrador debe tener es el liderazgo, definitivamente. Y no solamente diría yo que es para el tema de la administración de condominios y edificios, el liderazgo debe estar siempre presente. Una de las grandes preguntas que hay es que el líder nace o se hace, y hay muchas personas que tienen muchas respuestas al respecto de eso, pero veamos que el liderazgo es básicamente saber conducir, como ven ustedes ahí en la diapositiva, a la realización de tareas, objetivos que un colectivo debe realizar. Y este liderazgo tiene que ver mucho con la organización también. Entonces, si nosotros no estamos bien organizados, no podemos liderar los trabajos, ni las acciones, ni las tareas que podemos llevar hacia adelante. Y el líder tiene que ser una persona que orienta,
que conduce, que asesora, que muestra con el ejemplo aquello que debe hacer para poder conducir al resto de personas a lograr los objetivos. Ser líder no es ser autoritario, como dice ahí en la diapositiva, sino saber permanentemente escuchar, recibir aportes y estar listos a poder mejorar en todo sentido de la expresión. Entonces el liderazgo ayuda y encausa, como dice el texto que ustedes están viendo ahí, todos los esfuerzos coordinados para que todo lo que se ha planificado se pueda conseguir. El liderazgo es muy importante. El liderazgo no es impositivo, el liderazgo no es cancerbero, el liderazgo debe ser más bien la oportunidad que cada uno tiene de poder desplegar sus conocimientos para poder orientar al grupo de personas que tenemos a nuestro cargo y poder hacer un buen trabajo en la administración de un edificio o de un condominio. Entonces ya tenemos ahí una de las aptitudes que el administrador de edificios debe tener. Bien, pero también hay algo más, la personalidad. ¿Qué tanto es importante esto para el trabajo que vamos a desarrollar? Bueno, pues acá dice que la personalidad es la firmeza acompañada de la integridad. En realidad la personalidad es el conjunto de varias virtudes, de varios principios, de varios valores que cada uno debe tener para poder imponerse sanamente, adecuadamente a todos los trabajos y a todos los esfuerzos que nosotros nos vamos a proyectar en el trabajo que vamos a desarrollar como administradores de edificios. La personalidad significa mantenernos ecuánimes, significa además de eso saber en qué momento poder intervenir, poder corregir, poder mejorar, poder innovar. El administrador de un inmueble tiene que ser una persona necesariamente muy innovadora, tiene que ser una persona que pueda con su carácter, y eso no significa que tengamos que ser imperativos o autoritarios, a poder llevar adelante un emprendimiento de esta naturaleza, el poder ser una persona permeable, una persona que sabe escuchar, una persona que está dispuesta a aprender cada día más. Eso es lo que es la personalidad de un administrador de edificios, y seguramente que en nuestra vida práctica esto también nos va a servir. Somos personas que estamos acostumbradas a escuchar a los demás, o de repente somos esas personas que nos gusta escuchar lo que queremos. En el tema de administración de edificios vamos a tener que interactuar con personas, con comunidades, con vecinos a los cuales vamos a tener que escuchar necesariamente en todo aquello que sea su inquietud, su preocupación, su queja, su molestia. Entonces, si no estamos acostumbrados a escuchar, sería bueno empezar a practicar desde ya. Eso es parte de la aptitud de lo que debe ser un administrador de edificios. Pero así como hay aptitudes, también hay actitudes que debemos de tener. Y una de esas actitudes que todo administrador de edificios debe tener, y todo profesional y toda persona debe tener, es la que ustedes tienen ahí a continuación: lograr los objetivos. Debemos estar acostumbrados a eso, a lograr nuestros objetivos, a ser perseverantes, a ser constantes, a aplicar todas estas herramientas que hemos estado viendo hace unos minutos atrás para poder llegar a aquello que estamos nosotros planteando como meta. Actividades planificadas, procesos, funciones, tareas, en fin, todo aquello que nosotros tenemos por delante, nosotros tenemos la capacidad de poder realizarlo, de poder cumplir esa meta, de poder lograr conseguir este objetivo. Para esto es importante dos elementos, que ustedes lo tienen ahí en líneas abajo: la constancia en la consecución de los objetivos. Debemos estar acostumbrados a ser constantes en todo lo que hagamos. El administrador de un inmueble debe ser constante en ser cumplido de sus funciones, constante en liderar el equipo de trabajo que tiene trabajando para él, debe ser un espectador activo de las decisiones de la comunidad, de las recomendaciones de la comunidad que está dirigiendo, para poder entonces plantear trabajos, poder lograr mejoras y lograr los objetivos que se están persiguiendo. Entonces, una de las actitudes a la que debemos estar acostumbrados es a lograr nuestros objetivos. Y algo más que también es importante, a lo que debemos estar dispuestos, es a esto que tenemos enfrente. Tenemos que estar dispuestos a los cambios. Siempre hay una forma de hacer las cosas, y hacer las cosas de diferentes maneras también. No podemos pensar que hay una sola forma de hacer algo, hay diferentes.
Pero ¿cómo vamos a conocer si no estamos permanentemente buscando saber más, buscando conocer más? Y a estas alturas de la sesión, pues bueno, ¿y esto qué tiene que hacer con el tema de la administración de edificios, con la gestión de la administración? Tiene que ver mucho, porque si no estamos dispuestos a los cambios, si no estamos dispuestos a liderar, si no estamos dispuestos a planificar, si no estamos dispuestos a organizar, si no estamos dispuestos a poder hacer los demás conocimientos, ¿cómo podemos hacer un buen trabajo en la administración de un condominio o en la administración de cualquier grupo de emprendimiento que queramos hacer? ¿Estamos dispuestos a los cambios o somos de esas personas que estamos acostumbrados a que, oye, esto me gusta tal como está y déjalo como está? O a veces nos acostumbramos a ver las cosas en nuestra oficina o en nuestra casa de una manera y las tenemos años ahí sin moverlas o cambiarlas, porque nos habituamos a una sola forma de ver, a una sola forma de tener en claro para nosotros, oye, esto se hace así, de esta manera no hay otra forma, cuando las hay muchas. Vivimos en un mundo cambiante, en un mundo que se para innovando a cada rato. Hoy día ustedes tienen un móvil a la mano y mañana seguramente hay otro que tiene más tecnología, pero ¿saben ustedes aplicarla? ¿Saben usar todas las funciones y toda la tecnología que ese móvil tiene en la mano? Es más, ustedes seguramente, y todos tienen seguramente un equipo así, pero ¿saben usar el 100% de las funciones que eso tiene? Seguramente que muy pocos no. Entonces, debemos estar dispuestos a aprender, a buscar conocer, debemos estar dispuestos a los cambios, debemos estar dispuestos a la innovación permanente de todas las cosas. Muy bien, pero seguramente habrá otras cosas a las que tenemos que estar dispuestos. Y aquí lo tienen, de lo que hemos estado hablando hace unos minutos. Innovación permanente, búsqueda e investigación de nuevas formas de gestión, actualización permanente para todo lo que nosotros queremos hacer. Es más, dice también estar constantemente renovando nuestros métodos de trabajo, nuestra gestión, todo lo que para nosotros sea mejorar en una forma ingeniosa, creativa, buscar nuevos modelos de gestión, nuevas formas de trabajo. Entonces tenemos que buscar permanentemente esto. La innovación es importante, porque el que no innova se va a quedar rezagado en el mercado y seguramente rezagado en muchas otras cosas. ¿Qué tipos de propiedades se administran? Ya que hemos visto mucho acerca de cómo administrar las propiedades, ahora veamos qué cosa o qué propiedades podemos nosotros administrar. Y acá tenemos varias, ¿no? Condominios, edificios de vivienda, viviendas multifamiliares, conjuntos habitacionales, edificios de oficinas, centros comerciales, mercados de abasto, inclusive ahí podría atreverme a decir instalaciones hospitalarias, plantas industriales, condominios en playa, en fin. Ustedes ahí tienen una lista que puede seguir aumentando. Esos son los tipos de propiedades en las cuales nosotros podemos utilizar todas las herramientas de gestión que ya hemos estado apreciando. La organización, la planificación, el control, todo eso lo podemos canalizar acá. Y la mejor manera de hacerlo es, como ya hemos visto, dispuesto a los cambios, innovando, buscando conocer más. Vivimos en un mundo, como les digo yo, que cada día va mejorando, va cambiando, se va tecnificando. Debemos estar a la vanguardia de todas las cosas que se nos vienen hacia adelante. Y el tema de la administración de edificios también es algo que se va innovando. Es más, inclusive, y ustedes muy bien lo saben, últimamente los edificios que se van construyendo en Lima son edificios que ya contemplan el tema de la domótica, por ejemplo. Son edificios más tecnológicos, si me aceptan la expresión. Son edificios semi y otros que son edificios inteligentes, donde ya el tema de la informática cada día se está haciendo más presente y también tenemos que llegar a conocer más de ello. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a ver otro concepto que también debemos tener claro para la administración de un edificio o de un condominio. ¿Qué cosa es la gestión? Es una buena pregunta. Aquí tenemos algunos conceptos que nos dejan ver qué cosa es gestión. Acá dice que la gestión es llevar a cabo un conjunto de tareas que sumadas hacen posible la realización de una operación. Yo diría personalmente que gestión es un estilo de hacer cosas, como dice ahí. Básicamente es la forma, la dinámica, el método que hay o que tenemos para poder desarrollar una determinada cantidad de tareas. Gestionar significa cómo voy a hacer las tareas, cómo voy a medir los trabajos que voy haciendo, todo eso involucra gestión. Gestión es una palabra que involucra dinámica, gestión es una palabra que involucra
movimiento. Gestión es una palabra que involucra acción permanente, ¿no? Acá un último concepto que ustedes están viendo en pantalla dice que la gestión es una dinámica de procesos que busca secuencialmente lograr un cumplimiento de fines propuestos. En pocas palabras, lo que es la gestión es una cadena de procesos que nos ayudan a cumplir objetivos, para hablar un poco más claro. Entonces, ¿esta gestión puede ser aplicada en la administración de edificios? Por supuesto que sí. Y ya podemos nosotros ir concluyendo que todas esas herramientas administrativas que hemos revisado al comienzo de la sesión nos van a ayudar a nosotros a poder desarrollar una buena gestión. Ahora, ¿para qué puede ser importante una gestión? Y aquí tenemos 3 comentarios. Dice que una gestión es importante porque articula, ordena y hace secuencias de procesos relacionados a la administración del inmueble que nosotros queremos sacar adelante. Dice que también una gestión es importante porque involucra a todas las personas organizadas previamente y la forma en cómo las vamos a articular y cómo vamos a hacer que ese equipo funcione para lograr las metas que nosotros estamos buscando. Otro tercer concepto dice y nos habla acerca de las habilidades comunicativas que juega el líder dentro de una organización para lo que es la administración de un inmueble. Entonces todo esto involucra el tema de la gestión. ¿Cuál es el estilo de hacer las cosas? ¿Cuál es la forma en la que nosotros debemos de trabajar para poder sacar adelante un emprendimiento como la administración de un edificio? Entonces por ahí ya vamos viendo a qué nos ayuda una gestión. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que persigue una gestión? Bueno, en el caso de un objetivo que persigue toda gestión en la administración de edificios, definitivamente es lo que les mencioné al comienzo de la sesión. Debemos de descartar la idea de que el objetivo de la gestión en una administración de edificios es solamente limpiar, ordenar y tener todo seguro. Esto definitivamente tiene que pasar a segundo plano. Que definitivamente hay que hacerlo, porque son tareas que son diarias y que tenemos que ver que se hagan. Pero el objetivo principal definitivamente es, como dice acá, lograr que el inmueble en el tiempo mantenga o aumente su valor comercial. Es como, por ejemplo, ustedes compran un departamento, un edificio de estreno, bonito, recién pintado, limpio y ordenado, que cuesta una determinada cantidad de dinero. Pasan 4 años y de repente ustedes regresan al mismo lugar, el edificio está despintado, está malgastado, no está mantenido, no está ordenado. La pregunta sería, ¿el valor del departamento que tienen adentro costaría igual? ¿Sería más fácil venderlo? ¿Sería más fácil alquilarlo? Definitivamente sería más complicado y seguramente no lograríamos tener el valor del precio que queremos lograr, porque el conjunto no está en buenas condiciones. Entonces el objetivo de la gestión en la administración de inmuebles es eso, precisamente. Justamente se trata de mantener el valor comercial de un inmueble. Y toda la cadena de procesos y gestión y operaciones que tenemos que realizar tienen que estar orientadas precisamente a esto. Esta gestión es importante porque también tiene que desarrollar un hábitat conveniente para todos los que habitan la comunidad dentro del inmueble. También nos habla acerca de los estándares de convivencia y del cumplimiento de las normas establecidas. Nuestra gestión debe buscar eso, porque cuando nosotros tenemos la visión de desarrollar una convivencia adecuada, ordenada dentro de una comunidad de viviendas, entonces también vamos a poder calificar nuestra gestión como positiva. Cuando no tenemos el manejo de conflictos, cuando no sabemos comunicarnos con los propietarios, cuando no sabemos de repente tener en cuenta aquellos detalles que de repente para los propietarios sí lo son y que para nosotros no, entonces ellos van a medir los resultados de nuestra gestión en base a eso. Entonces eso tenemos que tener también bastante cuidado a la hora de hacernos cargo de un inmueble. Ahora veamos cuál es el marco de la gestión. Y aquí tenemos esto. El marco de la gestión de la operación de una administración de edificios y condominios tiene que ver mucho con la forma en la que vamos a desarrollar el trabajo. Entonces, este trabajo se puede desarrollar como persona natural
y también se puede desarrollar como persona jurídica. Si nosotros lo desarrollamos como persona natural, es como cuando una persona, un miembro de una junta directiva o de repente ustedes mismos en la comunidad donde ustedes viven, en el edificio o en el condominio, se hacen cargo de la administración del inmueble. Entonces ustedes como persona natural están desarrollando estas funciones. Pero también se puede desarrollar como persona jurídica, o sea, como empresa. Hay muchas empresas, como ustedes saben, que hacen este trabajo y la realizan bajo diferentes modalidades. Algunas la desarrollan como mediana y pequeña empresa, sociedad anónima cerrada, EIRL, SRL, en fin, dependiendo de cómo ustedes planifiquen la forma en la que su empresa debe funcionar. Lógicamente todas estas modalidades tienen y están normadas bajo leyes que tenemos que observar celosamente para poder hacer un trabajo seriamente profesional. Entonces, esta administración se puede desarrollar dentro de ese marco, vamos a decirlo así, legal, jurídico y tributario, definitivamente, ¿no? Dentro de todas las opciones que tenemos, como hemos visto hace un rato, sea un centro comercial, sea un edificio, un condominio, casas en playa, en fin, ¿no? Eso va a depender de cómo nosotros vayamos preparando a nuestra empresa. ¿Qué beneficios nos trae llevar una buena gestión? Bueno, definitivamente una buena gestión es rentable, se sostiene en el tiempo, la empresa crece, es importante tener procesos, métodos de trabajo, proyección de crecimiento de todo lo que queremos hacer, nuestra imagen comercial, a veces más nos dice de una tarjeta o de una buena plataforma en internet la forma en la que nosotros prestamos nuestro servicio, la forma en la que nosotros gestionamos nuestra administración. Eso dice bastante de nuestro perfil profesional como administradores, ¿no? La liquidez para nuestra economía, ¿no? En tanto nosotros podamos hacer mejoras en nuestro ámbito profesional, seguramente en el aspecto económico también vamos a lograr mejores resultados. Pero todo eso es parte a partir de desarrollar una buena gestión. Si no tengo una buena gestión, económicamente no voy a crecer. Si no tengo una buena gestión, la imagen comercial que tengo tampoco va a ser de las mejores. Entonces debemos tomar en cuenta todo esto que nos da como beneficios de tener una buena gestión. Ahora sigamos viendo otras cosas que debemos de considerar para hacer una buena gestión. Y aquí la tenemos. ¿Qué consideraciones debemos tener previas a la gestión de la administración de un edificio? Y es acá donde muchos no toman en cuenta algo real que sucede. A veces nosotros, como es natural, nos emocionamos, llevamos el curso, lo terminamos, ya estoy preparado, ya estoy listo para poder administrar mi edificio, y de repente se presenta una oportunidad, nos dicen, oye, hazte cargo de este edificio, ya dámelo, yo me hago cargo, tomamos la administración y muchas veces no sabemos qué cosa es lo que hay detrás de ello. No es tan fácil como eso, estimados amigos. Definitivamente tenemos que tener protocolos antes de poder considerar tomar el contrato de la administración de un edificio. Ya sé lo que es planificar, ya sé lo que es organizar, ya sé lo que es controlar, sé lo que es dirigir, sé qué actitudes debo tener como administrador, sé que es importante el liderazgo, sé que es importante innovar, sé que es importante estar dispuesto a los cambios. Ya estoy listo como persona, como profesional, ahora tengo que estar listo operacionalmente para poder hacerme cargo de esto. Y una de las cosas que tengo que saber en cuenta es, ¿debo tomar yo la administración de este edificio, de este condominio? Esa es la pregunta. Y para esto, y ustedes lo tienen ahí enfrente, tenemos algunas consideraciones. Primero, antes de tomar la administración de un inmueble, primero debemos de recibir la documentación, archivos, balances, facturas, boletas, todo lo que sean informes de ingresos, reportes financieros, todo aquello que me dé a mí, no solamente la idea, sino cómo es que el condominio o el inmueble se está manejando económicamente. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad que tiene? ¿A qué se debe esa morosidad? ¿Por qué es que hay personas que están debiendo, otras que de repente están al día? ¿Qué cosa es lo que está pasando económicamente en ese lugar? A veces no tenemos en cuenta estas cosas y por la emoción de ganar nuestro primer contrato o pensar que nuestra empresa ya tiene de por sí, ya de rápido un cliente, nos metemos a situaciones que son
difíciles de manejar, porque una vez que ustedes ya asuman la administración del inmueble, toda la responsabilidad de lo que viene hacia adelante y que no se ha individualizado hacia atrás, como cuentas, pendientes o cualquier otro tipo de cosas que ustedes pueden en este momento pensar, vamos a tener que asumirlas nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y no solamente en documentos de tipo administrativo y económico, sino también en documentos de carácter técnico. Planos de arquitectura, dónde están las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, cuál es la memoria descriptiva del inmueble, de las áreas comunes, los equipos, las garantías de los equipos, de la cisterna, de la bomba, de los tanques elevados, del ascensor, de los equipos electromecánicos, del ascensor de discapacitados y de todas aquellas cosas que pueda tener el inmueble que ustedes tienen. Todo eso tiene que tener certificados de garantía, debe tener un informe de mantenimiento para saber si se ha hecho o no se ha hecho el mantenimiento. De repente vamos a recibir la administración de un inmueble donde no se ha hecho nunca un mantenimiento, o si se ha hecho deficientemente. Eso también deberíamos saber. También deberíamos hacer una evaluación física del inmueble para determinar cuál es el estado del inmueble, cómo están las escaleras, los pasamanos, los pisos, los acabados, cómo está la recepción, qué cosas se necesita mejorar, cambiar, renovar, modificar, pintar, todo lo que se nos pueda a nosotros ocurrir, porque eso va a ser importante para la elaboración de un futuro presupuesto. Tenemos que tomar en cuenta también el tema de la Junta de Propietarios. Esta Junta de Propietarios está inscrita, no está inscrita, esta Junta de Propietarios necesita algún tipo de formalización legal o necesita herramientas de gestión para poder manejarse, necesita de capacitación para poder llevar adelante la organización que tiene. Todas este tipo de cosas, todas estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta para que nosotros podamos hacer hacia adelante una buena administración de inmuebles. ¿De qué nos serviría todas las herramientas que hemos visto, todos los principios, todas las cualidades que debemos de tener si responsablemente tomamos la administración de un edificio sin tener en cuenta todas estas cosas que estamos leyendo? En realidad de eso se trata y debemos estar muy pendientes de ello. Y para esto yo les propongo esto, les propongo diseñar, o más que diseñar, aquí ya lo tienen diseñado, estos formatos que les va a ayudar a ustedes a hacer las evaluaciones necesarias para poder determinar en qué estado se encuentra el inmueble que ustedes quieren tomar. No solamente en las partes físicas, sino también en las partes administrativas, como vamos a ver. Entonces, en este primer formato, ustedes, por ejemplo, tienen el formato que les va a poder permitir a ustedes evaluar los exteriores del inmueble que quieren tomar. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá tienen una columna hacia la mano derecha, que está numerada, donde dice, por ejemplo, en el punto 1, área de jardines, cuál es la apariencia que presenta, el estacionamiento, en qué estado está, las demarcaciones de cocheras, por ejemplo, alambrados, si tiene alambrados eléctricos, púas en la parte perimétrica como seguridad, señales de tráfico, señales de ingreso, señales de evacuación, sistemas de riego, amoblamiento exterior, si se trata de una recepción, cuáles son los senderos, los caminos peatonales para entrar al condominio y otros que pueden haber. Entonces, por ejemplo, tomamos el primero, el número 1, áreas jardines. Entonces, a continuación, ustedes ven varios cuadrados hacia la mano derecha. Ustedes en esas columnas pueden poner calificaciones, buena, mala, regular, puede ser A, B, C, D, como ustedes quieren calificar. Y ustedes van viendo ahí qué cosa o en qué estado está cada parte del edificio. Así como hay para las áreas exteriores, también hay para esto que les voy a mostrar a continuación. Estructura, cimentación, muros portantes, tabiques, dinteles, ventanas, las puertas, ¿en qué estado están? Están muy deterioradas, necesitan mantenimiento, pintura, cambios, en fin. Escaleras, pasamanos, a veces los pasamanos se oxidan. ¿En qué estado están? Bueno, malo, regular. Ahí ustedes pueden calificar con letras, como dice ahí abajo, o pueden calificar con números. Ahora, esto de acá es importante, ¿por qué? Porque el presupuesto que ustedes van a presentar para tentar el contrato de administración del inmueble tiene que involucrar esto. ¿Por qué? Porque si yo no tomo en consideración aquello que estoy observando que hay que cambiar o modificar, entonces se puede atribuir una mal gestión, un mal procedimiento, si es que yo no tomo en cuenta proponer mejorar lo que yo encuentro en mal estado.
debo considerarlo para poder elaborar mi presupuesto. Pero ¿qué más hay? Tenemos también la evaluación de los interiores, ¿no? ¿Qué cosa hay en los interiores del edificio? Ahí ustedes lo pueden ver. También las instalaciones eléctricas, tableros de entrada, red empotrada, interruptores, tomacorrientes, cajas de salida, cajas de paso, estado de las redes y todos los demás conceptos que pueden haber. A este punto puede haber una pregunta válida para ustedes. Pero si yo no soy ingeniero, yo no soy especialista en electricidad o no soy arquitecto, en fin, entonces sería bueno que nosotros podamos hacer esta inspección primaria o inicial con un profesional que sepa de esto para que nos pueda orientar a nosotros respecto del estado de cómo está el inmueble que queremos tomar en administración. También tenemos instalaciones sanitarias, tuberías de agua fría, termas, tubos de abasto, inodoros, lavamanos, tinas, lógicamente todo esto dentro de las áreas comunes. ¿Por qué les hago hincapié en el tema de las áreas comunes? Porque todos estos conceptos que ustedes tienen acá se refiere a todo aquello que puede haber en las áreas comunes. En las áreas comunes puede haber baños, puede haber servicios, puede haber puertas, de hecho que las hay. Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Recuerden que la administración de un condominio, de un inmueble, involucra el trabajo que nosotros hacemos en las áreas comunes, no al interior de las viviendas, no al interior de los departamentos, porque esas son, como seguramente más adelante el expositor de la parte legal les va a explicar, son áreas exclusivas. Nosotros como administradores de edificios vemos áreas comunes, áreas compartidas, áreas no exclusivas, como diría algún experto en temas legales, ¿no? Entonces vamos a seguir revisando qué otro aspecto debemos evaluar. Y aquí lo tienen, el equipamiento, tanque elevado, control de entrada de agua, las llaves de salida, la cisterna, las bombas de agua, en fin, todo aquello que es parte del sistema de equipamiento de un edificio, los aspersores, los intercomunicadores, y en fin, inclusive todo el tema de la domótica que también les expliqué hace un segundo, también debería ser considerado ahí. Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es esto, la seguridad y la protección contra incendios. Tuberías de agua de salida de los sistemas de emergencia, aspersores, extinguidores, alarmas, mangueras, botiquín de primeros auxilios, salidas de emergencia y otros. El edificio que vamos a tomar considera estas cosas, tiene esto implementado y si no lo tiene dentro de nuestro presupuesto deberíamos de contemplar esta partida, implementación de sistemas de seguridad. Entonces, seguimos adelante y vamos a seguir observando que tenemos azoteas. Y en las azoteas de los edificios también tenemos parapetos, techos, barandas, canaletas, ductos, señales, en fin. Entonces, todo esto nos va a ayudar a nosotros definitivamente a tener una idea, una gran idea, acerca de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros tomar la administración de un edificio. Y bueno, entonces, a estas alturas, ustedes van a poder tomar bastante sentido a esto que vamos a revisar en este momento, el presupuesto. Ahora, el presupuesto, lógicamente, con toda la información previa que ya les he comentado, que es necesaria e importante que tengamos antes de tomar la administración del inmueble, entonces ya cobra sentido y va a cobrar pies y cabeza. No puedo elaborar un presupuesto de espaldas a la realidad del edificio que yo voy a tomar. Yo no puedo hacer un presupuesto a ciegas, no puedo hacer un presupuesto a partir de un escritorio. Tengo que hacer un presupuesto habiendo evaluado físicamente el edificio, habiendo visitado el edificio, sabiendo cuál es la situación actual que el edificio tiene en todos los temas administrativos, de gestión y operaciones, ¿no? Entonces, vamos a tocar este tema del presupuesto. Ya en unos minutos más, cuando acabemos la exposición, vamos a ir contestando todas las preguntas que ustedes puedan tener hasta el momento acerca de todo lo que estamos conversando. Estamos gustosos de poder atender todas las consultas, todas las preguntas. Podemos compartir las experiencias. El hecho de estar exponiendo aquí con ustedes estos temas
significa no solamente transferir una experiencia valiosa, sino que también ustedes pueden aportar su propia experiencia. No todos sabemos todo, yo posiblemente no conozco muchas cosas y puedo aprender de ustedes también, y creo que eso haría más interesante la clase y poder hacerlo más retroactiva. Entonces, todos estos elementos que ya hemos revisado nos van a ayudar a nosotros a hacer un presupuesto. ¿Y qué cosa es un presupuesto? Pues simplemente lo que tienen ustedes ahí indicado. El presupuesto es un documento que nos va a nosotros a reflejar en números todas las cosas que tenemos que hacer para llevar a cabo la administración de un edificio. Básicamente eso. Entonces, ¿para qué me puede servir un presupuesto? Un presupuesto me sirve para poder indicar cuándo y cuánto dinero necesito para poder hacer las tareas que me estoy proponiendo. El presupuesto me permite controlar los ingresos y gastos que tengo. El presupuesto es una herramienta también, como dicen ahí, de gestión, porque voy a poder hacer un reporte de gastos, ingresos adecuado a la situación económica que mantiene mi edificio. El presupuesto me va a poder ayudar a determinar la cuota de mantenimiento. Todas esas cosas me ayudan a poder hacer un buen presupuesto. Hacer un buen presupuesto no es difícil. Yo les voy a explicar todas las cosas que necesitamos tener en cuenta para poder hacerlo, pero para esto es importante tener en cuenta todo lo anterior, porque todo lo anterior les va a dar a ustedes una idea completa de cómo elaborar un presupuesto. Hay muchas personas que se hacen un mundo a elaborar un presupuesto para la administración de un edificio, pero no es tan complicado, y mucho de esto vamos a verlo ahora. Ahora, de repente me estoy adelantando un poco, tengo aquí una pregunta, bueno, un comentario. Ponen aquí, esta evaluación o inspección realizada, ¿es para realizar el presupuesto de mantenimiento de un edificio? Sí, definitivamente esta evaluación va a ayudar para elaborar un presupuesto, pero también va a ayudar para algo importante, va a ayudar para que yo tome una buena decisión si tomo o no tomo la administración de ese inmueble. Porque si yo hago una buena inspección, sé la situación de ese inmueble en todo aspecto administrativo, económico, contable, financiero y mantenimiento, y de repente luego de hacer mi visita, hacer mi evaluación, veo que no es conveniente tomar la administración porque presenta N dificultades, entonces ya será decisión mía si la tomo, y si la tomo con esos temas, bueno, lo tendré que asumir como un riesgo profesional el poder revertir todo eso y levantar la situación de ese condominio. Vale, lo pueden hacer. De repente otros dirán, bueno, creo que no es buena idea que yo tome la administración de un edificio que tiene tantos problemas. Esa es una decisión válida también. Es decir, ese informe, esa evaluación que hacen con los formatos que les he propuesto, esas visitas que tienen que hacer, les va a ayudar a ustedes a tomar esa decisión, pero como muy bien dice aquí el comentario de Braulio Vicente, también nos ayuda a hacer un presupuesto. Exactamente esa es la idea de hacer esa actividad. Entonces, vamos adelante con nuestro presupuesto. Ya ustedes saben para qué sirve hacer un presupuesto. Y ahora, de repente, para no desentonar de la línea de lo que hemos venido preguntando y dejando como inquietud para ustedes desde el comienzo, ¿qué tanto estamos acostumbrados a hacer un presupuesto? De repente, pues en casa algunos sabemos hacer un presupuesto de los gastos mensuales. O de repente no tenemos presupuesto porque, bueno, no sabemos manejarlos con un presupuesto. Me resulta difícil manejar un presupuesto porque no estoy acostumbrado, porque no tengo disciplina, porque no tengo control, o porque no sé administrar. ¿Se acuerdan lo que yo les dije, les comenté al comienzo de la sesión? ¿Qué tan importante era administrar? ¿Qué tan importante era planificar? ¿Qué tan importante era organizar, dirigir y controlar? Porque cuando yo aplico esas herramientas administrativas, entonces puedo hacer un buen presupuesto. Entonces, ¿estamos acostumbrados a hacer un buen presupuesto? ¿Sabemos cumplir un presupuesto? ¿Sabemos controlar un presupuesto? Si no sabemos hacer eso ahora, entonces vamos a estar en dificultades, porque ¿cómo vamos a llevar el presupuesto de un inmueble tan grande si no podemos hacer un presupuesto para de repente nuestra misma entorno familiar? Entonces es una inquietud que les voy dejando ahí como parte de toda la sesión que estamos llevando hacia adelante. En fin. Ahora viene la otra propuesta que tenemos acá adelante. ¿Cómo elaboramos un presupuesto? Bueno, para elaborar un presupuesto tenemos que tener en cuenta todo lo que está ahí, lo que ustedes están leyendo. Primero dice que tenemos que revisar los ingresos regulares. ¿Cuánto ingresan?
cuánto está ingresando dinero por las cuotas de mantenimiento que posiblemente hayamos fijado. En base a los ingresos que hay o que ya existen, debemos de planificar nuestros gastos. Eso es importante. Si no tengo muchos ingresos, producto de que de repente tengo una alta morosidad, no puedo hacer una buena proyección de gastos o de trabajos o de actividades, ya que no los puedo financiar. Entonces tenemos que tener en cuenta cuánto dinero está ingresando por concepto del cobro de nuestras cuotas de mantenimiento. Y si no está ingresando dinero por concepto de cobro de cuotas, ¿a qué se debe la morosidad? ¿Por qué no están pagando las personas? Entonces son cosas que tenemos que evaluar. A veces, muchas veces las personas dicen, bueno, hay una alta morosidad y esta alta morosidad se debe a N cosas, pero muchas veces no se dicen que esa morosidad a veces va en relación directa al deficiente servicio que muchas empresas o administradores ofrecen. Entonces, si yo quiero tener un estándar bueno de ingresos de cuotas, tengo que hacer un buen trabajo definitivamente. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso también. Otro punto que tenemos que tener en cuenta para lograr un presupuesto es apuntar a todo lo que constituya un gasto para poder establecer una cuota real. ¿Qué cosa es un gasto? Un gasto, por ejemplo, es el agua, la luz. ¿Por qué? Porque es un gasto. ¿Por qué? Porque no se recupera. No es como la inversión que hace uno cuando produce un bien o un servicio. Costo, inversión, producción y renta. En este caso no. Un gasto es algo que ya no ingresa. Entonces, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, ya que les propuse este tema de la luz y el agua. La luz y el agua es un gasto, y es un gasto no predictible, porque es un gasto variable. Entonces no lo puedo tomar en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto, porque en el presupuesto yo tengo que tomar en cuenta todo aquello que constituye un gasto fijo o un gasto proyectado, pero no puedo involucrar un tema variable como el agua y la luz dentro de un presupuesto que incluye conceptos fijos. Entonces hay que separar un tema de otro, gastos fijos de gastos variables. Los gastos variables como la luz y el agua normalmente se cobran aparte, en cambio los gastos fijos se cobran directamente en la cuota de mantenimiento. ¿Qué otro punto debemos de tomar en cuenta para lograr nuestro presupuesto? Bueno, el porcentaje de morosidad, ya lo hemos visto, tenemos que tomar las provisiones del caso. Otro punto, diferenciar los gastos fijos y variables, que ya se los acabo de comentar. Un gasto fijo, por ejemplo, es la planilla del personal. Eso es algo que no varía. Entonces tenemos que tomar en cuenta qué cosa es fijo, qué cosa es variable. Los gastos por servicio de administración. ¿A qué se refieren estos gastos por servicio de administración? ¿Cuánto es lo que nosotros vamos a cobrar o cuál va a ser nuestra retribución económica por hacer la gestión de la administración del edificio? Ya esto va directamente dentro de nuestro presupuesto. Y esto tiene que ver mucho de la forma en la que nosotros cobramos estos servicios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para proponerles diferentes formas de poder cobrar la gestión en la administración de inmuebles, ¿no? Contratos vigentes. ¿Qué contratos tenemos vigentes con los proveedores, con terceros? Contratos con los que suministran los mantenimientos de los equipos, ya les hemos mencionado hace un rato, cisternas, bombas, equipos electromecánicos. Esos contratos están ya caducos, siguen vigentes, están actualizados. ¿Por qué? Porque eso implica que si tengo contratos ya extintos voy a tener que renegociar nuevos contratos para poder hacerme cargo del mantenimiento de mis instalaciones. Y el poder renovar contratos significa necesariamente nuevos costos, ¿no? Entonces tengo que estar proyectado a eso dentro de mi presupuesto. Y dentro, obviamente, del presupuesto también se tienen que contemplar el tema de las remuneraciones y beneficios sociales del personal que tenemos asignado. Entonces ya tenemos algunas pautas ahí de cómo elaborar nuestro presupuesto. Ahora, ya que sabemos cómo elaborar un presupuesto, o por lo menos qué pautas debemos tener en cuenta, ahora tenemos que saber con qué información debemos contar para poder hacer nuestro presupuesto. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y creo yo que tenemos que tomarla muy presente, es el primer punto. ¿Cuál es el objetivo de la Junta de Propietarios? ¿Qué proyecciones tienen ellos para su inmueble? Es una de las preguntas que pocas personas o pocas empresas hacen a las juntas directivas. ¿Por qué? Porque normalmente creemos, como ya lo comenté al comienzo, que solamente se trata de ordenar, limpiar y cuidar un edificio para hacer el trabajo bien hecho. Y esto va mucho más allá de eso. La Junta de Propietarios debe tener un objetivo, y si no lo tiene, nosotros debemos de plantearlo de forma profesional. ¿Este objetivo con qué está relacionado? Con lo que ya dijimos hace un rato, que es
el objetivo principal de nuestra gestión, el mantenimiento o la mejora del valor del inmueble en su conjunto. ¿Qué tareas, qué trabajos debemos tomar para que el inmueble se pueda mantener comercialmente en el mismo precio? Definitivamente no vale igual o no se alquila igual a un inmueble en un edificio nuevo de estreno que en un edificio que tiene 5 o 6 años mal mantenido. Definitivamente ahí hay una gran diferencia. Entonces eso debería ser un objetivo de la Junta de Propietarios y nuestra obviamente también. Ahora, ¿qué otra información debemos tener para nuestro presupuesto? La información de la participación de las áreas comunes. Para poder calcular la participación de las áreas comunes, generalmente en el cobro de la cuota de mantenimiento, en la escritura pública que cada propietario firma al comprar su departamento o su casa dentro del condominio o el edificio donde esté, se indica un porcentaje de participación de las áreas comunes. Entonces eso significa que esta persona va a pagar su cuota de mantenimiento directamente en relación a ese porcentaje de participación de las áreas comunes que tiene. Entonces, un departamento que tiene mayor área techada va a tener que pagar una cuota de mantenimiento mayor a la que tiene poca área techada. Pero esa es una forma de hacer el cobro del mantenimiento. Hay otras más, como seguramente ustedes saben. Y esto pasa también por acuerdos. Si la asamblea de propietarios decide que todos paguen cuotas iguales, también vale. Si hay acuerdo y hay una votación y determinan que todos paguen igualdad de cuotas, también eso es válido y no hay ninguna norma que vaya en contra de eso. Eso va a depender mucho de la forma en la que los propietarios deseen manejar el tema económico y obviamente de la forma en la que nosotros le podamos sugerir de cómo hacerlo. Ahora, otra de las informaciones que tenemos que tener para elaborar nuestro presupuesto es el reglamento interno. ¿Por qué? Porque en el reglamento interno está la base de todos los procedimientos. Por ejemplo, en el reglamento interno tiene que mencionar acerca de cuándo debemos nosotros de hacer los reportes económicos, cada qué tiempo hay que hacer nuestros informes quincenales o mensuales, o hay que hacer un balance de nuestra actividad, o hay que convocar una asamblea para poder exponer los resultados que tenemos en nuestra gestión. También eso es importante. Debemos tener siempre nuestra información económica al día. ¿Qué otra cosa más debemos tener nosotros como información para nuestro presupuesto? Los planos de distribución de las áreas comunes. Si yo no tengo el plano de distribución de las áreas comunes, ¿cómo organizo mi trabajo? ¿Cómo sé qué cantidad de personas necesito para poder atender de repente un área común que tiene 100 o 200 metros cuadrados de jardines o 400 metros cuadrados de área de pisos de cemento pulido o senderos peatonales o corredores, pasadizos, cajas de escaleras? Debo tener la información de los metrados de las áreas comunes. El inventario de equipos también. ¿Qué equipos hay dentro del edificio? O qué equipos no hay también, que de repente puedan ser necesarios. Tengo que saber eso para poder yo considerar en mi presupuesto el mantenimiento de los equipos. El contrato, si hay contratos con proveedores ya conocidos o con los que instalaron el servicio, todo eso tengo que tomar en cuenta para poder elaborar mi presupuesto. Mi saldo de caja, de repente el edificio, la junta directiva cuenta con caja chica para gastos menores, tengo que saber cuánto es lo que hay o no hay. Detalles de gastos de servicios, requerimiento de personal, inventarios físicos, muebles y enseres que hay que me están entregando como parte de la administración de mis áreas comunes. De repente en el edificio cuento con una recepción, con un escritorio, una oficina para la administración. Todo este tipo de cosas que yo debo tener y saber en qué condiciones están para poder elaborar un presupuesto. En fin, vamos a ir viendo acerca de un bosquejo de un presupuesto. Entonces, ya que tengo las consideraciones, las pautas, la información para poder hacer un presupuesto, entonces en este bosquejo que les presento a continuación, ahí ustedes tienen, si lo quieren llamar, partidas o de repente conceptos, ¿no? La definición que ustedes le quieran dar de todo aquello que debe ser considerado en un presupuesto. ¿Qué cosa debe ser considerado en un presupuesto? El mantenimiento, la jardinería, muebles y enseres, suministros, la administración, la planilla del personal, el fondo de reserva para imprevistos, los gastos menores. Todo esto que ustedes tienen ahí a continuación debe ser tomado en cuenta para poder elaborar un presupuesto. Básicamente el presupuesto es una ayuda para que yo pueda hacer un buen trabajo. No deberíamos de verlo como algo difícil de elaborar o complicado,
sino más bien como una ayuda para que cuando yo empiece a hacer el trabajo y la gestión, no me encuentre en una situación de que porque no tomé en cuenta un detalle o porque no tomé en cuenta la evaluación de un aspecto, entonces ahora resulta que mi presupuesto me quedó chico. ¿Por qué? Porque de repente no hice una buena evaluación, porque no tomé en cuenta de repente el tema del equipamiento, porque no tomé en cuenta que tenía más áreas verdes de las que tenía previsto, o porque de repente dije, con un solo operador de jardinería me basta para todo esto, cuando en realidad necesitaba 2. Y entonces acá hay un gran problema, porque seguramente ustedes, si viven en algún edificio condominio, lo saben muy bien. Cada cierto tiempo piden cuotas extraordinarias, y a veces algunos van mucho más allá del cada cierto tiempo, porque sucede que piden cuotas extraordinarias a cada rato. ¿Y es por qué? Porque cuando eso sucede es que no ha habido una buena elaboración del presupuesto. ¿Por qué? Pido a cada rato porque me faltó, porque no consideré o porque no lo tuve en cuenta. Y les digo algo, que solicitar cuotas extraordinarias a cada momento solamente refleja una sola cosa: una mala gestión. ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta la información, no tuve en cuenta la evaluación, porque no tuve en cuenta muchas cosas que le tienen que dar cuerpo a mi presupuesto. Eso es importante tener en cuenta. Entonces ya le vamos armando un poco más de estructura a todo el tema del presupuesto. Y acá hay algunas recomendaciones que también son importantes tener en cuenta. Nosotros estamos preparándonos para poder hacer este trabajo, queremos salir al mercado, queremos ganar un sitio en el mercado, y yo creo que podemos hacerlo. Para esto tenemos que ser constantes, persistentes, tenemos que estar dispuestos a innovarnos, como ya hemos visto, pero también hay que tener en cuenta estas recomendaciones. No elaboren presupuestos inflados. A veces de repente digo, yo quiero ganar un poco más, quiero tener un poco más de margen, y empiezo a inflar los conceptos. O de repente pensando, voy a negociar, de repente aumento un poco más acá, le quito a esto. No es muy recomendable, porque lo que va a suceder, como dice el texto que tienen ahí adelante, va a incrementar sin sustento la cuota de mantenimiento. Entonces, tengamos en cuenta algo, que muchas de las juntas directivas a las cuales seguramente vamos a presentarnos para lograr tentar un contrato, van a elaborar su decisión de contratarnos en base a la cuota de mantenimiento que logremos. Si votamos cuotas muy altas, vamos a tener menos posibilidades, porque la mayoría de juntas directivas y de propietarios apuntan siempre a la cuota menor. Eso está en parte de la idiosincrasia nuestra que tenemos, ¿no? Donde todavía a nosotros nos cuesta entender que lo barato sale caro, porque de repente nuestra forma de ser es así, cuando realmente nosotros elaboramos un trabajo de calidad, un trabajo considerando todas las recomendaciones, todos los métodos de gestión, de tareas, de actividades que tenemos que desarrollar profesionalmente hablando. Todo eso involucra definitivamente un costo de gerencia, si lo quieren llamar, un costo profesional. Entonces, todo eso tiene que ser en cuenta. No puedo yo brindarle mis servicios a alguien que de repente no toma en cuenta esos valores agregados que yo estoy dando. Entonces, con esto, ¿qué cosa les quiero decir? De que no todos los clientes van a ser para nosotros. Porque de repente viene una junta directiva y te dice, mira, si tú me cobras una cuota de tanto, te doy el contrato. Cuando tú sabes que con esa cuota, de lo que ellos buscan, no vas a poder hacer un buen trabajo, o por lo menos un trabajo profesional. Y a veces por ganar el contrato, tú accedes a eso y haces mal porque sabes que no vas a poder cumplir y hacer una buena gestión profesional como nosotros queremos hacer. Entonces no podemos inflar los presupuestos. Y tampoco podemos hacerlo en sentido contrario. Tampoco podemos, como dicen criolladamente, tirarnos abajo en el presupuesto para conseguir un contrato. Porque entonces lo que va a suceder es que nos va a faltar dinero para hacer las cosas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Pedir cosas extraordinarias al mes o a los 2 meses? No vamos a durar mucho en la administración. Tengamos muy en cuenta estas recomendaciones. Los cálculos, por otro lado, dice ahí línea abajo, no son simples valoraciones, sino cifras con fundamento. Si yo voy a poner que voy a gastar tanto en tal concepto, tengo que sustentarlo. Si voy a gastar tanto en mantenimiento, yo debo sustentar que estoy gastando tanto en mantenimiento porque he conseguido un proveedor que de repente me cobra un poco más, pero que me ofrece garantía, me ofrece equipos originales, me ofrece una atención inmediata, contra otro que de repente me cobra mucho menos, pero que de repente no me ofrece la garantía mínima.
que de repente se lleve el equipo para poder tratarlo, mantenerlo en su taller y de repente me regresa con un equipo y piezas cambiadas. Todo eso tenemos que estar en cuenta. Eso es parte del trabajo del administrador. Ojo con eso. Contactarse con los proveedores de todos los servicios. Eso es importante también. Yo recomiendo, si es que ustedes tienen la oportunidad o digamos se da la situación de tomar un edificio nuevo de estreno, trabajen con los proveedores que ya han hecho la instalación y el suministro de servicio, porque ellos sí tienen todo el stock de repuestos, el mantenimiento y la mano de obra calificada para poder realizar el trabajo. Y luego también validar cifras de presupuestos anteriores, ¿no? Ese presupuesto que ustedes han revisado, el anterior a que ustedes tomen la administración del edificio, porque también tienen que pedir información de eso. ¿Qué consideraban ese presupuesto? ¿Y qué cosas están considerando ustedes? ¿Ese presupuesto es más bajo o más alto de lo que ustedes presentan? Para que puedan tener una excelente idea de cómo poder hacer este trabajo. Y bueno, ¿qué les habrá parecido hasta ahora todos estos temas? En realidad son bastante interesantes, porque yo lo veo esto como, si ustedes están acostumbrados a administrar su casa, tenerla en buen estado, tenerla bonita, ordenada, arreglada, saber llevar un presupuesto de todas las cosas que gastan en ella, les va a ser muy sencillo administrar un inmueble, porque es como administrar la casa grande, digamos, ¿no? Sino con más personas y más gastos de repente. Ahí tenemos la cuota de mantenimiento. Vamos a revisar qué cosa es esto de la cuota de mantenimiento. Bueno, como ustedes saben, es el gasto mensual que cada persona pone ahí para que pueda hacerse todos los trabajos dentro de las áreas comunes, del edificio, que todo esté funcionando bien. Y la idea pues es de que todo esté en perfecto estado de uso y mantenimiento. Esa es la idea, ¿no? Dice aquí la base para establecer la cuota de mantenimiento es el reglamento interno. ¿Por qué menciona esto? Porque ahí está mencionado el tema del porcentaje de participación de las áreas comunes que ya les expliqué. De acuerdo al área techada que tienes, pagas más o menos cuota de mantenimiento o pagar cuotas iguales. Eso va a depender ya de los propietarios, de la asamblea, ¿no? Otra línea que tenemos acá dice, por lo general las cuotas de mantenimiento son el producto de la distribución de los gastos de la administración, servicio y cuidado de las áreas comunes, ¿no? Entonces, todo esto es el reflejo de lo que vamos a necesitar invertir para poder hacernos cargo de las áreas comunes, ¿no? Medidores internos de agua y luz, los costos por verter en función al consumo, ¿no? Entonces aquí tenemos que no podemos considerar dentro de una cuota de mantenimiento un gasto que es variable como el agua y la luz. Esto es aparte, esto se debería de pagar aparte, porque ya tenemos claro que una cosa es un gasto fijo y otra cosa es un gasto variable. Muy bien, sigamos adelante. Otros criterios que se pueden utilizar para esto son cantidad de unidades inmobiliarias, montos fijos mensuales, el tema de no incluir los servicios en el agua y la luz dentro de una cuota fija, y teniendo en cuenta siempre que el objetivo principal del trabajo que nosotros vamos a hacer es lograr la rentabilidad del edificio. Muchas veces las personas, además de muchas situaciones que se pueden dar y que seguramente ustedes conocen, ¿no? A veces por ignorancia o desconocimiento no quieren pagar su cuota de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, la clásica situación donde la persona que vive en primer piso dice, bueno, yo no voy a pagar ascensor porque vivo en primer piso y no lo uso. Pero lo que no dice es que usa la recepción, usa el estacionamiento, usa el área común, usa en fin todo lo que está ahí. Entonces el hecho de estar ahí, aunque no use ningún área común, de acuerdo a la norma, dice que tiene que pagar su cuota de mantenimiento. Eso debe estar bastante claro. Y otras personas que no pagan la cuota de mantenimiento porque simplemente están en desacuerdo con la gestión. También a veces sucede eso, entre otras muchas cosas que pueden darse, pero si nosotros no tenemos una buena gestión, si no hacemos las cosas como deben ser, pudiésemos tener un escenario en el que de repente las personas son renuentes a pagar la cuota. Entonces tenemos que tener bastante cuidado de este aspecto. En fin, vamos a ver ahora cómo es que se calcula la cuota de mantenimiento, y algo ya por ahí hemos podido avanzar, ¿no? Dice que generalmente se calcula en base a la participación de las comunes. Eso está dentro de las escrituras públicas, como ya les dije. Esa es una forma de calcular la cuota de mantenimiento. Otra forma es, si a un departamento, por ejemplo, le corresponde el 2% de las áreas comunes, ese porcentaje se multiplica por el total del costo mensual del mantenimiento. Se entiende que la sumatoria de todos los porcentajes asignados a las unidades nos dará
el 100%. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cada departamento tiene un área techada, que cada uno le toca un porcentaje y que, por ejemplo, si tengo un edificio de 20 departamentos, los 20 propietarios pagarán una cantidad que, traducido en porcentaje, me tiene que dar el 100% de lo que es mi presupuesto para poder hacerme cargo del mantenimiento. Entonces, también tenemos que tener presente que una cuota de mantenimiento se calcula en base al presupuesto que vamos a tener, que ya hemos elaborado, un presupuesto que, dicho sea de paso, ya hemos evaluado, hemos controlado, hemos diseñado. Entonces, no es que la cuota de mantenimiento se va a calcular con una fórmula matemática, es una cuota que ya se está calculando en base a muchos criterios, como ya ustedes han visto: evaluación, control, planificación, organización y todo aquello que acabamos de revisar. Entonces ustedes ya tienen ahí más claro cómo es que se puede calcular una cuota de mantenimiento. Hablemos un poquito de la cuota extraordinaria. Esta cuota extraordinaria de la que tanto hemos hablado, de la que se debe tratar de lo posible de evitar, ¿no? Y acá dice que la cuota extraordinaria se genera por situaciones o ocurrencias no previstas. Eso puede pasar, ¿no? O sea, situaciones imprevistas pueden haber miles, ¿no? Entonces, a veces se va a ser necesario acudir al tema de la cuota extraordinaria, ¿no? Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, no tener que hacerlo, pero para esto, pues, es impredecible poder, digamos, prever situaciones que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso en el que, acerca de una cuota extraordinaria que se solicitó porque hubo un accidente, aunque no lo crean ustedes, un accidente de tráfico en el que un vehículo se le rompió la dirección y se fue a estrellar contra la mampara del edificio. Eso, por ejemplo, es algo que ni ustedes ni yo vamos a tener en cuenta en un presupuesto, porque es algo que sucede, pues, que 1 en 1.000.000 quizá, pero eso pasó. Entonces, ahí sí valdría pedir una cuota extraordinaria, hasta que el tema de los seguros y las cosas que, pues, son pertinentes en ese caso, se activen, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, debemos tener presente que la cuota extraordinaria es un mecanismo no malo al 100%, pero que no debemos estar aplicándolo a cada rato, pues, definitivamente no. Entonces, eso tenemos que tenerlo ya un poco más en claro. El tema de la morosidad. Bueno, el tema de morosidad hay, muchos factores, como dice acá: desacuerdos, divisiones internas. Seguramente ustedes han visto muchas de esas, y a veces también puede ser indicativo que las cosas no se están haciendo bien. Entonces, cuando las cosas no se están haciendo bien, tenemos que autoevaluarnos, controlarnos, tenemos que medir nuestra gestión, tenemos que estar permanentemente monitoreando nuestro equipo de trabajo, ver y cuantificar los resultados que tenemos que estar permanentemente, activamente, estar siempre evaluando. Aquí proponen una fórmula, como ven ustedes ahí, para poder financiar el tema de la morosidad. Es una fórmula que básicamente, para poderlo entender más claramente, es como que trata de decirles a ustedes que cuando hagan un presupuesto, contemplen la morosidad que tienen dentro de la cuota que ustedes han planteado, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi edificio tengo 10% de morosidad, entonces a ese 90% que tengo yo, que son puntuales, les voy a hacer un recargo de ese 10%. Es como tratar de indexar esa cantidad de dinero a las personas que están pagando puntualmente, ¿no? Es una forma de poder cubrirnos acerca de la morosidad o de repente de gastos imprevistos también. No necesariamente esta fórmula implica un axioma matemático certero. Pueden haber muchas formas de calcular digamos, las cuotas de morosidad para protegernos de esta situación. Nosotros solamente estamos proponiendo acá una de ellas, ¿no? Y bien, ya estamos avanzando un poco más y vamos a tocar este tema: la generación de ahorros, ¿no? ¿Se puede decir que en la administración de edificios y condominios se pueden generar ahorros? Sí, claro que sí, y ahí tienen ustedes varias formas de cómo generar ahorros, ¿no? Una de esas formas es haciendo una gestión eficiente. Claro, porque si no hago una gestión eficiente, lo único que voy a hacer es incrementando mis gastos o mis costos.
Todo esto ya obviamente está en relación a la evaluación que haya hecho. Si he hecho una mala evaluación, lógicamente voy a tener sobrecostos porque voy a tener que cubrir aquello que no he tomado en cuenta. Entonces, si no tomo en cuenta las cosas, ya no estoy haciendo ahorro, estoy gastando más. Pagar al personal conforme a ley, esa es una buena idea, ¿no? Definitivamente hay que cumplir con nuestro personal en lo que la ley nos obliga a nosotros, y eso es bueno porque eso va a fidelizar a nuestro personal. Ustedes saben que en el tema de la actividad de administración de edificios y condominios, la rotación de trabajadores es muy alta, justamente porque hay muchas empresas que no cumplen esto, y nosotros debemos tener en cuenta cumplir, porque nosotros vamos a hacer esto de manera profesional. Entonces tenemos que cumplir de acuerdo a ley, y vamos a fidelizar a nuestro personal también, capacitarlo, prepararlo, profesionalizarlo, para que nuestra empresa crezca en el tiempo. Bueno, también un uso racional de los recursos materiales. Yo he visto en muchos casos cuando estaba supervisando estos trabajos que, por ejemplo, para pulir una determinada cantidad de piso, los operarios agarran y vacían medio frasco de pulidor o medio frasco de líquido de limpiar. ¿Qué pasa cuando eso sucede? A la semana vas a tener que estar comprando otra galonera de químicos o de limpiadores. ¿Cuánto estamos gastando ahí por no saber usar bien el material? Entonces tenemos que estar en cuenta de eso, saber capacitar a nuestra gente para que pueda hacer un uso racional de los recursos. Entrenar a nuestro personal, al recepcionista, capacitarlo en temas de prevención, atención al público. Tenemos que tener un personal que esté atento a las necesidades de las personas que viven dentro del condominio, porque aunque a ustedes les parezca, que no creo, les parezca difícil de aceptar, inclusive ese personal es imagen de nuestra empresa, va a ser imagen del emprendimiento que tú quieras realizar, va a ser la imagen de la gestión que tú estés desarrollando ahí. Entonces, ¿cómo es el personal que capacitamos? Y aquí me quiero detener un segundo, ¿por qué? Porque a veces las personas lo ven algo tan sencillo como decir, oye, tú tienes un amigo que venga acá a limpiar porque tengo que cubrir un puesto, o tengo que dejar a alguien en la recepción 12 horas, pásale la voz a un amigo que no esté trabajando, y de repente lo ponemos ahí y es una persona intemperante que al primer reclamo o a la primera llamada de atención de un propietario, esta persona pierde los papeles. Y entonces no van a decir la persona que está en la recepción, van a decir la empresa, van a decir el personal de la empresa, de tu empresa. Tengamos mucho cuidado con eso. Lógicamente también vamos a generar ahorros cuando tenemos un buen plan de mantenimiento. Estar al tanto de los precios, cotizaciones, cambios de precios, y lógicamente supervisar todas las actividades que vamos a realizar. Y esto tiene mucho que ver con el control del que hemos estado hablando al comienzo. Bueno, entonces ahora, ¿qué les pareció? Espero yo que les haya resultado interesante todo esto. Hay muchas recomendaciones aquí, hay muchos conceptos que quizá ustedes tengan ya reafirmados, o de repente para algunos sean conceptos nuevos. Lo que queremos es tratar de aplicar estos conceptos al trabajo que vamos a hacer. La idea es lograr que nuestro curso sea un curso práctico. ¿Cómo me va a servir planificar? ¿Cómo me va a servir organizar para poder hacer el trabajo de la administración de condominios? Entonces, vamos a dejar nuestras diapositivas hasta este punto. Vamos a continuar el próximo jueves, y me gustaría saber respecto de las preguntas que ustedes tengan para poder comentar, o de repente absorber algunas de las dudas que ustedes tengan, alguna inquietud que ustedes puedan tener en este momento. Entonces, estoy a disposición de ustedes cuando lo crean conveniente. Veo acá tu consulta respecto de cómo contactar con la Junta de Propietarios para presentar un presupuesto. Bueno, en realidad hay diferentes escenarios que se te pueden presentar. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando la misma Junta de Propietarios convoca a un concurso para que las empresas se puedan presentar y puedan hacer una visita a los inmuebles y presentar su propuesta, ¿no? Esa es una forma. La otra forma es a través de amistades, contactos, colegas que de repente puedas tener, que de repente te pasan la voz y te dicen, mira, hay un inmueble, un edificio que necesita administrar, o están pensando en cambiar de administración. Entonces tú bien puedes también presentarte y ofrecer tus servicios, ¿no? Otra forma también en la que puedes contactarte es a través, ahora, bueno, utilizando los medios tecnológicos, ¿no? De repente elaboras un brochure, lo digitalizas,
el uso de un Facebook que puedes crear para la futura empresa que quieres tener, o de repente ya la tienes, y entonces poder ofrecer los servicios de tu empresa ahí. Puedes usar el iLeaking también, por acá se me ocurre trabajar mucho con ese medio, yo personalmente lo uso también. La idea que cuando tú hagas esto, lo hagas de una forma totalmente distinta o diferente a la que los otros lo hacen. Obviamente todos presentamos un brochure, presentamos siempre el mejor perfil de la empresa, ¿no? Pero yo creo que es importante también hacer ver a las personas a las que vas a ofrecer el servicio que tú quieres desarrollar esto de forma profesional. Esa es una gran diferencia, porque muchas personas desarrollan esto, y muchas empresas, de forma empírica. Inclusive tú vas a darte cuenta en el tiempo que hay muchas empresas de seguridad patrimonial que actualmente están empezando a incursionar en la administración de inmuebles y no tienen en cuenta estas cosas, porque ellos, su fuerte es la seguridad patrimonial, pero no es la administración de un inmueble. Entonces hay cosas muy diferentes ahí, pero sin embargo, para que veas que sin embargo lo hacen. Entonces yo creo que una forma buena de cómo tú puedes presentar a tu empresa es dándole cuerpo a tu empresa. ¿Cómo le das cuerpo a tu empresa? Mira, muchos ponen en el brochure todo lo bueno que hacen, definitivamente, ¿no? Pero ¿cuántas empresas en un brochure pueden proponer tener una política? Esa empresa que tú quieres crear o que quieres diseñar, ¿tiene políticas? Políticas de administración, políticas de comerciales, políticas de cuidar el medio ambiente, políticas operacionales. De repente mi empresa es nueva, me estoy presentando con otras empresas que ya tienen años en el mercado, pero que el hecho de tener años en el mercado no significa que sea una empresa bien estructurada. Tu empresa puede ser nueva, pero si tu empresa tiene políticas, tiene un MOF, un manual de organización de funciones, tiene un RIT o reglamento interno de trabajo, entonces estás presentando una empresa con pies y cabeza, una empresa profesional, una empresa que sabe lo que hace y que aún no tenga experiencia, sin embargo, tiene claro cuál es el trabajo que quiere hacer. Y cuando tú planteas hacer el trabajo profesionalmente y lo planteas hacer bien, y no solamente bien, sino con excelencia, las posibilidades van a incrementar a tu favor. Entonces eso tienes que tomar en cuenta cuando tengas la oportunidad de presentarte con alguna junta de propietarios. Y si te presentas con una junta de propietarios, pregúntales. A veces cuando yo he visto muchos casos donde van y esperan que los propietarios o la junta pregunten qué hace tu empresa, qué experiencia tienes. Cuando tú vayas, hazlo diferente, pregúntales qué cosa desean de la empresa, qué quieren que la empresa ofrezca como resultados, en qué tiempo desean ustedes que yo refleje mi gestión bien ejecutada, saber un poco más de los objetivos que ellos buscan para poder nosotros presentar un mejor trabajo, ¿no? Esa sería mi recomendación para cuando tú quieras ya contactarte o tener una oportunidad de entrevista con una junta de propietarios, ¿no? Te agradezco bastante la consulta porque esto es una situación que es real y se da. Mira, ¿qué pasa con las constructoras, no? Las constructoras normalmente terminan de ejecutar su proyecto, su edificio, hacen todo el tema de calidad. Después del tema de calidad viene la entrega de los departamentos. Cuando entregan los departamentos, ahí hay un proceso de transición. Ese proceso de transición definitivamente es complejo. ¿Por qué? Porque las constructoras, de acuerdo a la norma establecida, deberían de facilitar o convocar a los propietarios a los cuales ya se les está entregando los departamentos para que formen una junta provisional y que a esa junta le entreguen las áreas comunes del edificio que ellos han construido. Ese es el orden regular. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las empresas no convocan a esa junta y que a veces cuando esa junta provisionalmente existe tampoco sabe cómo recibir las áreas comunes. No todos son ingenieros, no todos son arquitectos. Entonces, ahí hay un vacío que tiene que ser de alguna manera cubierto por una empresa administradora. Eso es lo que yo creo. Y es una buena idea lo que tú dices acá, porque si tú propones llenar ese vacío, hay muchas constructoras que no tienen este servicio, entonces tú vas a poderte hacer cargo de la administración del nuevo edificio y de ser una facilitadora para el tema de la entrega de los departamentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ese mismo servicio que tú le propones a una junta de propietarios, se lo ofreces a una constructora, pero a la constructora se lo tienes que ofrecer con el matiz de que vas a ser una facilitadora para la entrega de los departamentos
y que también vas a facilitar la formación de la Junta de Propietarios para que ellos no lo hagan. Entonces, cuando tú le propones todo eso, ellos van a ver de que tú te vas a encargar de todo y que ellos solamente van a entregar lo que han construido, que finalmente es lo que ellos quieren hacer. Entonces, es una buena idea que tú también presentes tus servicios a las constructoras. Hay muchas constructoras que no tienen una división de administración de inmuebles. Yo te diría que la gran mayoría no la tiene. Y entonces tú ya puedes empezar pensando en constructoras, no, de repente voy a mencionar el nombre de varias grandes que hay, que seguramente tú las conoces y que, bueno, todas la ven todos los días cuando van por la ciudad, ofrece el servicio porque no lo tienen. Y entonces puedes lograr ahí no solamente la oportunidad de ser contratada, sino de hacerte cargo o tener un cliente constructor, que sería muy, muy interesante, ¿no? Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿las constructoras administran sus edificios? Yo te diría, posiblemente haya una que otra, pero contadas con los dedos de las manos seguramente son. Normalmente las constructoras no se hacen cargo de eso. ¿Por qué? Por el tema de los reclamos posteriores que hay, defectos de construcción, problemas de calidad. Entonces, si ellos no salen del edificio, entonces van a estar permanentemente ahí y son sujetos de reclamos, resanaciones, refacciones, modificaciones, y eso es lo último que ellos quieren evitar. Entonces, me parece que es una buena idea que tú ofrezcas tu servicio a las constructoras, ¿no? Pero yo te diría algo más, Carolina, no solamente a las constructoras, ofrece tus servicios a las universidades, a los hospitales, a inmuebles de gran envergadura, ¿no? Donde también se puede hacer administración de edificios, como eso, como lo que te estoy mencionando, centros médicos, instituciones, ministerios inclusive, ¿no? Tenemos que empezar a golpear otras puertas, ¿no? Además de las ya conocidas, ¿no? Eso es lo que yo pienso. David, buenas noches, gracias por tu comentario. Bueno, el éxito de una buena administración, me dices, depende también de una buena junta de propietarios. Bueno, en realidad hay varias aristas, ¿no? Lo que sucede es de que no todas las juntas de propietarios, digo no todas, porque hay algunas que sí tienen conocimiento de cómo es esta gestión, pueden ser aliados para que tú puedas hacer un buen trabajo. Ahora, no todas las juntas son buenos aliados tampoco. En realidad aquí ya viene un poco de la parte formativa que tú puedas tener a través de la comunicación, del diálogo permanente y constante con la junta de propietarios que tú tengas. Lo que pasa acá, David, es de que muchas veces las empresas administradoras tienen un escenario así como el que describo. Es como si estuvieran, no sé, en un campo, la empresa administradora de un lado y los propietarios de otro lado, como si fuera un enfrentamiento, una guerra. Y no se trata de eso, sino se trata más bien de traer a los propietarios a tu lado, para que se haga un trabajo en conjunto. Eso es lo que normalmente no se hace. Las empresas no entienden eso, creen que solamente ellos pueden hacer las cosas y no es así. Este es un trabajo en conjunto, un trabajo mancomunado, un trabajo que debe involucrar a las personas. Cuando tú no involucras a las personas, lógicamente las personas se desentienden de las cosas. Entonces no van a ser aliados tuyos, no se van a involucrar en la gestión, no van a querer apoyar, no van a querer participar en nada. ¿Por qué? Porque sienten que su presencia ahí no cuenta, no pesa, y esto tiene mucho que ver con eso que tú dices, ¿no? Una buena administración definitivamente tiene que ser una administración planificada, una administración bien pensada, una administración que involucre la actividad de todos los que participan en ella, ¿no? Ahora, el tema del ausentismo es algo común también. Normalmente se convocan asambleas, reuniones, y los porcentajes de ausentismo son grandes, ¿no? Porque muchas veces no se entiende la importancia de las reuniones, muchas veces no se entiende el cómo la persona que está enfrente explica el tema de los presupuestos, porque muchas veces no se entiende qué cosa quieren lograr con las cosas. Entonces las personas se aburren y no van, o vienen, escuchan 10, 5 minutos y se van. ¿Por qué? Porque a veces no nos dejamos entender, no sabemos utilizar las palabras sencillas, simples, adecuadas, o a veces por querer de repente presentarnos como profesionales con un alto perfil o expertise, como le llaman últimamente, hablamos en difícil. En realidad de lo que se trata acá es de hablar en sencillo, hablar claro. Tenemos un lenguaje muy rico para estar utilizando palabras en
en otro idioma, en inglés, ¿no? Como muchos hacen ahora. Yo espero, por ejemplo, el día de hoy haber utilizado, bueno, el lenguaje más sencillo, bueno, en realidad yo soy así, para que todos me puedan entender. La idea es que todos los que participamos acá, salgamos edificados con toda esta información que estamos teniendo acá. Pero también te comento que el porcentaje de ausentismo también se da para muchas cosas. Por ejemplo, cuando quieres organizar un simulacro de emergencia, un simulacro de sismo, de incendio, las personas no participan porque no tenemos una cultura de condominio, porque no hay una cultura de prevención. Entonces, esto se tiene que ir desarrollando poco a poco. Es un trabajo que el administrador o la empresa tiene que hacer, con publicaciones, con mensajes a los correos. Es todo un tema de docencia, si lo quieres llamar así, para que la gente empiece a participar. Por ejemplo, esos reportes económicos, esos reportes contables, los presentan a veces de una manera en la que uno diría, bueno, solamente yo voy a entender si soy contador. Y la idea es que lo entiendan todos lo deben entender. ¿Quién no sabe qué es un ingreso, un gasto? Pero a veces lo hacemos tan complicado, aburrimos a las personas y no logramos convocar la participación de la asamblea. Entonces tenemos que procurar tener en cuenta toda esa situación, ¿no? Bueno, todas las consultas que quieras hacer, estamos dispuestos a poder contribuir, apoyar. Leo acá que me estás comentando qué tipo de empresa recomienda usted para mi empresa administradora de edificios y condominios. Entiendo que ya tienes una empresa. Bueno, lo que puedo leer yo acá es, si me preguntas si tu empresa debería ser SAT, debería ser una MIPE, una REMIPE, una IRL, de repente entiendo eso por ahí. Bueno, si es así, Carolina, yo te diría que eso depende mucho de lo que tú quieras proyectarte. Porque si tú te quieres proyectar a atender grandes inmuebles o tener clientes importantes o clientes corporativos, porque a lo que estaba comentándote hace un rato, no solamente se trata de edificios, condominios, sino también hospitales, universidades, también puedes pensar en edificios corporativos. No sé, ahorita se me viene a la mente pues la Gloria, la Química Suiza, la Bayer, tantos edificios que tienen pues una cantidad de oficinas, pisos, servicios, áreas comunes. También, si tú apuntas a una de esas, no podría ser definitivamente MIPE o IRL, porque ahí vas a necesitar un montón de personas. Entonces, ahí tendrías que ser SAC. Ahora, claro, si la proyección tuya es abastecer o posicionarte con inmuebles que sean de mediana envergadura, donde no vas a tener más de 10 trabajadores contándote a ti como gerente, entonces, bueno, una MIPE sería la voz, ¿no? Por el tema de los costos laborales, ¿no? Pero si apuntas a algo más grande en el tiempo, puede ser una SAC. O quizá al comienzo puedas empezar como MIPE y proyectarte a SAC, ¿no? Pero eso va a depender, digamos, de a qué apuntas, ¿no? ¿Cuál es tu nicho de mercado, ¿no? Por ejemplo, tú me puedes decir también, bueno, yo quiero competir en condominios de casas en playa. Bueno, entonces tienes que apuntar a eso, qué cosa buscan esas personas, qué tipo de servicios requieren, que obviamente no va a ser igual que un edificio en el casco urbano, ¿no? Entonces, lógicamente eso vas a tener que tomar en cuenta, ¿no? En todo caso, lo que yo te recomiendo es que si es que no lo has hecho todavía, has hecho tu RUC, en el RUC procura tener todas las actividades posibles, no solamente la administración de edificios, condominios, también ten servicios generales, también ten consultorías, asesorías, capacitaciones. La idea es que tu empresa pueda hacer un abanico de opciones. O sea, tienes actividad por una, por otra, o si no tienes actividad en este rubro, de repente lo puedes tener en otro. Entonces, ten en cuenta esa idea, ¿no? Leo acá un comentario de Braulio también. Leo lo que pone aquí. El presupuesto anual de mantenimiento debe ser aprobado por los asistentes a la asamblea convocada a inicios de año. Lo indica el reglamento interno o la ley vigente. Bueno, el reglamento interno es el que ya contempla esto, ¿no? En realidad la ley vigente es una confirmación de lo que está en el reglamento interno y felizmente se explaya un poco más de lo que normalmente tenemos, ¿no? El reglamento interno que nos rige está bajo la ley 27157, ¿entiendes? Es que la memoria no me es esquiva, y habla acerca de que el presupuesto anual debe ser aprobado en asamblea. Una asamblea que debe estar convocada con todas las formalidades que el mismo reglamento contempla. Primera convocatoria, segunda convocatoria, debe ser comunicada por escrito, digitalmente, literalmente.
para que las personas puedan asistir, se pueda convocar un quórum mínimo que el reglamento establece, que entiendo que es el 25%, y a partir de una votación donde se aprueba la dación y la aprobación del presupuesto, ya se trabaja con estos números, ¿no? Y claro, lógicamente puede ser convocada a inicios de año y puede durar para todo el año también, ¿no? Dependiendo de las condiciones de contratación de la empresa respecto de la Junta de Propietarios, ¿no? Definitivamente, Jan Braulio, sí, es lo que habíamos estado hablando al comienzo, qué bueno que lo vuelvas a reafirmar, porque no hay otra forma de hacerlo. Tú tienes que hacer todo un tema previo, que es lo que tú pones acá, averiguar el pasado del inmueble, y es lo que habíamos propuesto con esos formatos que puse ahí, ¿no? Saber qué hay, qué no hay, qué se tiene que hacer, qué no se ha hecho, en fin, una serie de cosas. Porque eso te va a ayudar a ti a hacer el presupuesto y te va a dar una idea plena y total de dónde estás pisando. Si no, va a ser difícil que tú puedas hacer esto a la distancia, control remoto, sentado en un escritorio, ¿no? Entonces, lógicamente, la intervención de la Junta de Propietarios es importante ahí porque ellos te tienen que dar esa información. Esa información que te da la Junta de Propietarios tú la tienes que corroborar con toda la documentación que ellos mismos te están entregando. Entonces tienes que ser bastante exigente en esta parte porque no puede escaparse ningún detalle, al menos de los importantes, ¿no? Como los gastos, las deudas, de repente tienes ahí pagos pendientes de liquidación, en fin, todo lo que tú tienes que saber para poder tomar una buena decisión, la tienes que saber antes de tomar y firmar el contrato. Eso es muy importante, ¿no? Porque así entonces vas a saber sobre qué cosa estás hablando, sobre qué estás pisando y sobre todo para saber si es una buena o mala decisión tomar la administración del edificio. Y esto que tú mencionas me da pie a comentarles algo. Así como una obra de construcción civil, cada edificio, cada inmueble es una historia totalmente diferente. No pretendamos pasar una plantilla de un presupuesto de un edificio a otro. Eso no se va a dar. Cada edificio tiene una situación totalmente distinta, diferente, diferentes equipos, diferentes personas, diferentes modalidades de contratación. Inclusive se van a dar ustedes con casos en los que la junta directiva les va a decir, mira, yo te contrato la gestión, la administración del personal, pero el tema del mantenimiento y las otras cosas los voy a llevar yo. Eso también se puede dar y ustedes están en todo su derecho de poder contratar solamente la gestión y el personal. Otras les van a proponer, mira, tú solamente quiero contratarte el personal y solamente eso, yo me voy a encargar del tema contable, de las cobranzas, de la cuota de mantenimiento. Y también es válido, o sea, son diferentes escenarios que se van a presentar en los cuales ustedes también pueden tomar una decisión, pero siempre bajo la modalidad de estar bien informados acerca de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder tomar la administración de un edificio, ¿no? Definitivamente eso es importante, ¿no? Estimados amigos, que estén bien. Nos vemos el día jueves. Que descansen.